Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gas Renovable, el podcast donde exploramos las claves de la transición energética y las oportunidades que abren los gases renovables para la economía y la sociedad. Hoy viajamos a Castilla y León, una región que se está consolidando como referente de bioeconomía en nuestro país. Con motivo del tercer foro de bioeconomía de Castilla y León, vamos a conversar con Fernando Rubio de CESEFOR, entidad que impulsa y coordina esta iniciativa. Con él hablaremos sobre los retos y oportunidades de la bioeconomía, la conexión entre innovación, territorio y desarrollo sostenible y cómo este foro se convierte en un punto de encuentro imprescindible para empresas, administraciones y centros de investigación. Bienvenido, Fernando, y gracias por participar en nuestro podcast. Bien hallado, Yolanda. Buenos días. Pues como siempre, Fernando, empezaremos por lo más básico, porque como ya te comenté en el previo, nuestro podcast mayormente lo dirigimos a la población en general. Aunque nos escuchan profesionales y empresas vinculadas a todos estos sectores de los que tratamos temas, nuestra intención es llegar al público en general, al ciudadano de a pie, a personas que no se dedican a todo esto y necesitan entender de forma clara y sencilla todo esto que envuelve a la transición energética, la descarbonización, energías renovables, sobre todo gases renovables, que son los grandes desconocidos. Así que lo vamos a intentar hacer todo lo más sencillo posible. Comienza explicándonos exactamente, Fernando, qué es la bioeconomía. Pues la bioeconomía tiene una definición bastante sencilla, aunque nunca nos la habíamos planteado, o bueno, parece como que es un término nuevo, pero es simplemente la economía basada en fuentes biológicas de recursos. Y a eso le añadimos que tiene que ser unas fuentes renovables. Es decir, aquí ya introducimos los parámetros de circularidad y de modelos no lineales de cadena de valor. Muy bien, pues ahora cuéntanos brevemente qué es CESEFOR y cuál es tu rol en la organización. CESEFOR es un centro tecnológico, era un centro de servicios forestales y de la madera, creado en Soria en el año 2002 y que lo que busca es aportar valor, investigar y concienciar y, digamos, integrar a todos los actores en torno a la industria de la madera, de los bosques y de los productos no maderables. Estamos ubicados en Soria, nuestro ámbito está integrado dentro del resto de centros tecnológicos de Castilla y León y bueno, tenemos mi papel en este caso en el área de bioeconomía es la de la coordinación de innovación y transferencia en la materia, en bioeconomía. Y Fernando, ¿cuál es el papel de CESEFOR en la Estrategia Regional de Bioeconomía de Castilla y León? En este caso, nosotros somos los coordinadores del grupo de trabajo regional de bioeconomía. Integramos a todos los actores y a todos los grupos de interés en las diferentes líneas en las que la estrategia de bioeconomía está articulada. Y bueno, digamos que intentamos ser los interlocutores, llevar la conexión con empresas, con administraciones, con sociedad civil y con los centros tecnológicos de investigación y universidades en lo que se llama un modelo participativo en cuádruple hélice. Y ahí es donde nosotros tenemos el reto de integrarlo todo, recoger esos conocimientos, recoger esas necesidades y llevarlas a una iniciativa emblemática, un documento estratégico de Castilla y León para esto, para la bioeconomía. Todo esto forma parte de la estrategia RIS3 de especialización inteligente en la que Europa insta a las regiones, a todas las regiones europeas, a especializarse ya, a detectar sus recursos, sus potencialidades y sus capacidades para potenciar su economía, su innovación y el bienestar de las personas que allí las habitan, de todas las regiones europeas. Vosotros sois los impulsores y los que coordináis principalmente el foro de bioeconomía. Y este es el tercer foro que organizáis. ¿Es así? Efectivamente, es la tercera edición.
se organiza de forma bianual. La primera fue en 2021 y bueno, esta es la tercera edición en las que queremos cubrir diferentes hitos, tienen diferentes hilos conductores, diferentes temáticas dentro de lo que es la bioeconomía, pero bueno, al ser una temática muy amplia, no nos falta sin tenernos que repetir. No, no, ya lo he visto el programa. En 2 días dan para mucho, pero habéis rellenado la agenda, la habéis exprimido como un limón. Madre mía. Es muy intensa y siempre se quedan cosas en el tintero, pero bueno, para eso también siempre dejamos un espacio para la interacción y para que se abran muchos más campos. Y bueno, muchas veces se nos deja ya predefinida la edición, en este caso del año 27. ¿Y por qué es importante, Fernando, que se organice un encuentro así en Castilla y León y además en una ciudad como Soria? En este caso, como luego la especialización inteligente también no solo dota a las organizaciones como la nuestra de esa organización, también normalmente suele haber un asentamiento y un territorio en el que suele ser como el caso tipo, ¿no? Como se habla ahora de los living labs, ¿no? Los laboratorios vivos. Y en este caso, la provincia de Soria, pues es perfectamente un laboratorio vivo de bioeconomía, según se entiende en Castilla-León, pero bueno, también lo son las otras 8 provincias. Y bueno, es importante porque nos pone en el mapa, ya sabemos que Soria es uno de los epicentros de la famosa España vaciada. El hecho de la recuperación y de los territorios despoblados, pero que también con una ingente cantidad de recursos naturales, la recuperación de la industria, la recuperación de la economía productiva y sobre todo desde un punto de vista de la sostenibilidad. Eso hace que a Soria, pues realmente, aparte de por esa tipología que tenemos de economía, como esa necesidad de desarrollo y de potencialidad de lo que tenemos, pues hace que sea la sede perfecta. O sea, para que los oyentes nos entiendan, Soria tiene de todo lo que se necesita para fomentar el sector económico de la bioeconomía. Tiene masa forestal, tiene mucha ganadería, agricultura. Y luego muchísima producción de energía verde, bien sea biológica como no biológica. De acuerdo. Entonces, aunque estamos hablando de Soria, lógicamente, y del tercer foro de bioeconomía de Castilla y León, lo que quiero que entiendan los oyentes es que vuestro modelo es extrapolable a cualquier otra provincia española que reúna estos requisitos, que tenga de todos estos, digamos, materiales o recursos. Sí, perfectamente, perfectamente. Además, hay muchos prototipos, muchos iniciativas que se pueden acometer a nivel local, que pueden ser perfectamente extrapolables al medio rural en España y seguramente como mínimo al sur de Europa, a las cuencas mediterráneas, Francia, todo el suroeste. Luego, muchas veces, a partir de aquí se formulan proyectos participativos entre varios países y solemos ver patrones muy comunes, ¿no? En torno a las casuísticas que giran en torno a la bioeconomía. Y como muy bien has adelantado, en Castilla-León la estrategia pues, se ciñe a 3 ejes, ¿no? Que es el sector agroalimentario, por otro lado la bioeconomía forestal y por otro la bioenergía. Pero bueno, ya podemos entrar en detalle más adelante en esta entrevista. Por supuesto. Ahora te quiero preguntar, ¿qué se van a encontrar todas las personas, profesionales y empresas que se acerquen a este congreso? ¿Qué tipo de proyectos o ideas nuevas se van a presentar en el foro? En los foros, a diferencia de congresos que puedan tener un perfil más de publicaciones científicas y de mayor profundidad, el foro al final nosotros lo entendemos como un encuentro intermedio en el que realmente sí se van a abordar proyectos, casos inspiradores, innovación, pero a un nivel no tan científico, porque lo que se busca es acercar a esos grupos de interés, a todo ese ecosistema que se quiere crear, hacerle accesible esa información y a partir de ahí abordar nuevas iniciativas de forma participativa. Siempre se habla del bottom-up, ¿no? De abajo arriba.
Por eso siempre incidimos en que la innovación la concebimos en el territorio con ese modelo de cuádruple hélice, en la que nosotros como centro tecnológico, y en mi caso que soy el responsable de transferencia tecnológica, queremos que esa innovación se transfiera especialmente a las empresas, que suelen ser las que lo convierten en economía, pero también a la sociedad civil y a las administraciones que lo hacen posible. Estupendo, Fernando, porque coincidimos en el enfoque. Hay que acercar a la población en general todos estos temas de candente actualidad y que, bueno, que son presente y futuro inmediato. Porque sigo pensando que desconocen la gran mayoría todo lo que gira en torno a estos temas. De hecho, te quería preguntar porque yo misma hasta hace no muchos años, muchas veces la gente asocia la palabra bioeconomía con cosas de laboratorio, ¿vale? El bio, no sé, poner el bio delante. ¿Cómo afecta en realidad nuestro día a día a lo que comemos, a la energía que usamos o a los productos que compramos? Efectivamente, ahí has dado con la clave, desde coger un tomate o plantarlo hasta echar un leño en nuestra chimenea, o utilizar pues una herramienta de madera en vez de utilizar una de acero, o incluso, pues bueno, son múltiples los ejemplos. Y también, claro, está la biotecnología, que también tiene un hueco en nuestro espacio, pero vamos, pasamos desde el nivel molécula hasta el nivel macro, hasta edificios de madera que por suerte estamos consiguiendo promover y que cada vez se ven más en nuestras ciudades. Al final, la definición misma de bioeconomía lo dice, ¿no? O sea, todo lo que tenga carbono en ese ciclo económico y sea renovable y se pueda cultivar y se pueda gestionar, pues es bioeconomía. Y el hecho de poder compartimentarla y de poner cada vez ejemplos y sobre todo vamos a exponer, aunque el foro es regional, vamos a exponer ejemplos locales, pero también nos hemos traído ejemplos a nivel nacional y también por este año con una presencia muchísimo más latente, el aspecto internacional con la colaboración de BioRegions, porque Castilla y León se ha integrado dentro de esa red internacional promovida por el Instituto Forestal Europeo y queremos todo el ámbito forestal en Castilla y León, bueno, que siempre ha tenido modelos de gestión ejemplares y aunque este verano pues se ha azotado lamentablemente por los incendios, el hecho de poner en valor y potenciar esos recursos naturales. Eso que comentas es muy importante, Fernando, porque yo siempre he pensado que es muy importante que a nivel global, de todo el planeta, se comparta lo que se está haciendo en todas las partes del mundo. Hay que compartir y colaborar y crear sinergias, porque en estos momentos toda ayuda y todo trabajo en equipo me parece poco. Sí, de hecho, bueno, siempre se habla de la competencia y vamos a ser claros, en los ciclos circulares y sobre todo en los de bioeconomía, en lo que sobre todo trabajamos con seres vivos, trabajamos en esquemas circulares de cadena de valor, los circuitos suelen ser cortos. Entonces, son iniciativas locales, pueden tener una visión global, en cierto modo, pero puede ser perfectamente compatible, y no establecer modelos de competencia entre territorios, sino que al final cada territorio tiene sus recursos bioeconómicos propios y los aprovecha y eso no incide a que la región de al lado o una región en otro país pues le suponga una competencia. Vamos a exponer y nosotros dentro de la red BioRegions vamos a traer ejemplos de centros tecnológicos de madera de Francia, de Austria, de Portugal y realmente tenemos mucho que aprender de ellos y ellos están encantados de transmitirnos ese conocimiento y a su vez nos demandan también conocimiento que estamos trabajando en CSFOR. Al final hay muchísimo código abierto en este ámbito. Tenemos que ser conscientes de que actuando local el impacto es global. Todo lo que hagamos por el bien común de una región está afectando en positivo pues, a tu territorio, al colindante, a tu país y al final por extensión al planeta. Sí,
Eso es, las cadenas materiales tienen círculos y tienen ámbitos cortos. Las cadenas de conocimiento efectivamente tienen ámbito y pretensión global. Pues vamos a concretar más. Con la bioeconomía, Fernando, se aprovechan recursos del campo y del monte. ¿Cómo puede todo esto ayudar a la gente que vive en los pueblos de Castilla y León o de cualquier entorno rural? Bien, al final la bioeconomía, sobre todo el sector primario, pero luego también pues todas las actuaciones de industria o de servicios que llevan asociadas, pues han existido siempre y han sido la base sobre todo de las economías rurales. Realmente en estos tiempos en los que la tecnología va a una velocidad vertiginosa y el reto es que no se queden atrás muchos de los operadores y muchos de los agentes económicos, realmente lo que buscamos es que esa innovación tenga una permeabilidad en ese medio rural con esos recursos del campo y del monte. Uno de los grandes retos que tenemos en las explotaciones forestales, en las industrias de la madera, en las industrias agroalimentarias es la transferencia, el relevo generacional, el conseguir que esas actividades económicas sean atractivas, que tengan la tecnificación suficiente para que tengan unas buenas condiciones, cumplan con los estándares, los nuevos estándares y luego los nuevos retos que nos vienen a nivel normativo, pero también a nivel de mercado. Eso nos lleva a que sea realmente que queramos que sea de utilidad todo lo que queremos transmitir. El hecho de, pues, de transmitir que sean productos de mayor valor, el hecho de que esos productos biológicos se conviertan en biomateriales que sustituyan a los materiales convencionales que tienen un mayor impacto ambiental. Eh, Todo eso lo queremos transmitir y que realmente sea efectivo, sea económicamente rentable y realmente nosotros como centros tecnológicos, como científicos, logramos transmitirlo de una forma efectiva. Fernando, una de las mesas de trabajo organizadas lleva por título Biomasa, nuestro recurso renovable para bioenergía y bioproductos. ¿Qué relación existe entre la biomasa y el biogás biometano? Porque últimamente estamos oyendo hablar mucho, sobre todo porque bueno, el Salón del Gas Renovable y el Congreso de Bioenergía Internacional se va a celebrar también en unos días. Sí. Efectivamente, de hecho, además hemos estado en contacto con ellos, hemos intentado o hemos querido también coordinarnos y seguir haciendo pues una labor pues pedagógica y de realmente de portadores de esta transición tecnológica en lo que es la valorización de los bioproductos, de los subproductos agrícolas y sobre todo de los residuos. Realmente vamos directos hacia un cambio de modelo en el que realmente si no lo logras transmitir de una forma efectiva, puede generar incluso ante el desconocimiento pues reacciones de rechazo. Al hacer esa pedagogía, claro, los que partimos o somos los conocedores más directos de estas fuentes, pues somos los tecnooptimistas, que se suele decir, ¿no? Pero realmente ese modelo de generación de recursos energéticos renovables, de conseguir hacer reservorios de carbono, hacer un aprovechamiento cada vez más efectivo y luego, a ver, hablando claro, los residuos ganaderos, cómo convertirlos en gas renovable a través de la digestión anaerobia, cómo aprovechar esos biofertilizantes que luego se generan a partir del digestato, cómo es un nuevo modelo en el que realmente también se está buscando una escala en la que sea económicamente viable, sean infraestructuras que generen un impacto ambiental lo menor posible, que haya un transporte lo más óptimo o lo más ceñido a la proximidad y que genere las mínimas molestias a los vecinos frente al modelo tradicional en el que se vierte y se contaminan los acuíferos y está como menos controlado y realmente no se le saca ninguna valorización, sino que se convierte en un residuo, pues es uno de los grandes retos, efectivamente. Pues estamos totalmente de acuerdo contigo, Fernando. La población en general considera, bueno, los gases renovables para ella es
todavía un gran desconocido, son los grandes desconocidos, porque sí se oye hablar de eólica, de fotovoltaica desde hace más tiempo, pero desde hace poco han llegado los gases renovables y eso suena un poquito, pues no sé, hay mucho desconocimiento, hay muchos bulos, se leen muchas cosas que no son ciertas y claro, si alguien no se dedica a informar con rigor, con transparencia y cercanía, pues la población no se entera. Y Sí, pasa lo y sobre todo ponerlo en contraste con el modelo tradicional, que sí que es mucho más, puede ser mucho más perjudicial, pero al que ya pues el entorno se ha habituado, aunque realmente luego haya unas problemáticas de que prácticamente un porcentaje muy alto de acuíferos en entornos rurales están nitrificados y están contaminados. Y hay muchísimas fuentes en los pueblos en las que ya te pone el cartelito de que está contaminado. Luego también, claro, aquí hay que establecer la innovación al final responde a patrones de mejora continua. Y precisamente ese modelo participativo en cuádruple hélice nos puede también a nosotros hacer conocedores de mejoras en las que, pues por ejemplo, pues el tema de los olores ante episodios pues, de viento, de inversión térmica, eh, a lo mejor mejoras en las posibles ubicaciones, en patrones de transporte, de horarios, de molestias por ruidos. O sea, ahí también no es todo escrito en piedra, sino que el hecho de poder extender un canal abierto con población civil, con administraciones, con las empresas y con nosotros como aceptadores de esos retos de mejora, pues realmente es saludable, ¿no? Siempre hay que tener un canal de diálogo abierto, aunque realmente nosotros tenemos la convicción de que transmitiéndolo y contando realmente cómo el nuevo modelo va a ser muchísimo mejor que el anterior, es en estos espacios de diálogo donde vamos a exponerlo y también vamos a estar abiertos de oídos para que nos cuenten. De hecho, hay una de las mesas, una de las sesiones técnicas en las que interpelamos y apelamos al diálogo entre los grupos de interés. mejora continua, Fernando, siempre. Todo sector es susceptible de mejorar, cada vez hacerlo mejor. Estamos, vamos, seguros y convencidos de que todo este tema y todo este sector cada vez lo está haciendo mejor. Cada vez hay tecnología más especializada, la normativa es muy exigente, muy detallista. Bueno, totalmente seguros de que cada vez se va a hacer mejor. Vamos a seguir conversando sobre bioeconomía, sobre el foro. Cuando hablamos de bioeconomía, hablamos de sostenibilidad. ¿De qué manera estos proyectos pueden, Fernando, ayudarnos a tener un futuro más limpio y justo para todos? Pues lo que comentábamos de principio en la definición de partida de bioeconomía, es la razón por la que ya introducimos realmente que la bioeconomía o es circular o no es. Sí se puede hacer una bioeconomía más extractiva, una bioeconomía tradicional con flujos lineales, pero realmente nosotros como la entendemos y como la queremos potenciar es con cadenas de valor cortas y con flujos circulares en las que los aprovechamientos en cascada hacen que los subproductos sean productos valorizables y los residuos sean los menos posibles o se puedan utilizar. Entonces, de partida, o sea, dentro de su ADN, la bioeconomía tiene que ser circular. Y con el foco puesto en restaurar y regenerar siempre. Sí, en prevenir, siempre y cuando rehagamos los modelos de negocio y las cadenas de valor, siempre de prevenir y que de partida sean conlleven la menor generación de externalidades posible y sobre todo, claro, darle una vuelta a esos modelos tradicionales y volvernos a reformular nuevas preguntas cada vez que estamos ante un ciclo económico de cualquier material, sea madera, sean residuos agrícolas o incluso la valorización energética, tiene que estar en un continuo planteamiento de mejora de rendimiento.
Y Fernando, tú que ya sabes un poquito en lo que se va a cocer en el foro, ¿puedes adelantarnos alguna tendencia, alguna novedad o iniciativa que consideres destacable por algún motivo? Pues no sé, algo curioso, algo sorprendente, innovador. Bueno, sin entrar mucho en detalle, os puedo adelantar el enfoque que va a tener cada una de las 3 líneas en las que se ha basado este foro. En el tema de del sector agro, la línea agro, el reto uno que llamamos nosotros, va a hablar de ejemplos de economía circular en industria alimentaria, y luego vamos a tener otra línea muy definida de esencias y extractos vegetales y cómo se aprovechan a día de hoy, y cuáles son esas conexiones sobre todo con la biotecnología y la biomedicina. Vamos a visitar un centro de producción de Ondara, que en este caso está centrado en la plantación de cáñamo, con esa extracción de sus extractos para usos medicinales, terapéuticos. Está al lado de Soria y va a ser una de las visitas de campo, va a ser la única visita de este foro. En el caso de la bioeconomía forestal, igual que en la edición del 2023 nos centramos e hicimos un monográfico muy potente sobre construcción con madera. Esta edición va a estar centrada en los mercados de carbono, en la gestión de los mercados de carbono, y luego también otra mesa muy potente de resina, de esa utilización de resina como biomaterial, como sustitutiva de bioplásticos, cómo potenciar su aprovechamiento. Y por último, la línea de bioenergía va a tener sobre todo 2 líneas muy ilusionantes, que van a ser la del biogás. Vamos a hacer unos paneles de empresas de referencia que nos van a contar y nos van a transmitir cómo están haciendo y cómo tienen una propuesta de valor muy firme, y otra de biometano y biocombustibles, sobre todo para descarbonizar. Ya, bueno, por nuestras carreteras vemos cada vez más vehículos híbridos y eléctricos, pero en este caso va a ser la descarbonización del transporte aéreo, del transporte marítimo, del transporte terrestre, a través de esos nuevos biocombustibles, y vamos a tener a referentes muy potentes en el ámbito de los biocombustibles. Pues te voy a decir dos cosas, Fernando. La primera, que no sabes cuánto me apena no poder asistir al foro. No sé, es imposible porque, bueno, por temas de agenda, porque a mí me apasiona el mundo vegetal, me apasiona, leo muchísimo sobre el tema, procuro estar documentada, veo muchos reportajes y documentales, a mí todo lo que tiene que ver con plantas, con árboles, me apasiona. Con eso te quiero decir que cuando vuelva al foro, dentro de 2 años, que es bienal, pensamos acudir desde Gas Renovable. Estaremos presentes aquí haciendo nuestras entrevistas, no lo dudes. Y la otra cosa que te quiero comentar es que, madre mía, qué apasionante cómo nos has descrito todo lo que se va a poder ver en el foro. Desde aquí aprovecho a todos los oyentes a que se animen a visitar. Son 2 días, si no pueden 2 días, acercarse uno, que hoy en día Soria, vamos, puedes ir y volver en el mismo día. Vamos, aprovecha y anima a todo el mundo interesado en estos temas, ya sea profesional, empresa, particular, que asista, porque es una maravilla. Más que bienvenidos, Gas Renovable, por supuesto, para la próxima edición. Y realmente Soria, aunque las comunicaciones, sobre todo con transporte público, son un poquito mejorables, nuestra ubicación, estamos a 2 horitas de Madrid, a 2 horitas del aeropuerto, estamos al lado de Zaragoza, de todo el polo económico de País Vasco, de Navarra. Aparte de, bueno, de que en Castilla y León pues también tenemos unas buenas comunicaciones. Y aparte, también tengo que decir que como soriano tengo que hacer señal de que Soria es una ciudad preciosa, muy bonita, con un encanto que tampoco hemos podido transmitir como destino turístico como nos gustaría, pero en otoño especialmente, como ya lo transmitieron y lo glosaron muchos poetas, es una ciudad que está justo en su momento, en su mejor momento del año.
Pues entonces mejor 2 días y así hacemos un poco de turismo. Bueno, te tomo la palabra, 2 años, el tiempo pasa volando. Nos cederéis un pequeño espacio para que hagamos allí nuestras entrevistas en directo y entrevistemos a todo el que se deje entrevistar. Sí, será un placer, será un placer. Lo has dicho muy bajito. Sí, sí, sí. No, no, que puedes darlo por hecho. Ponme en un aprieto. Tienes 2 años No, para gestionarlo. si bien hay muchas cosas que se quedan en el tintero, todo lo que se planifica con tiempo, siempre le hacemos un espacio y bueno, como tiene que tener un encaje temático en el que el gas renovable pues tiene también un carácter prioritario en esta autonomía, pues encantados. Sí, además nosotros hablamos muchísimo, tanto en nuestra plataforma informativa y en los podcasts, Fernando, de economía circular y desarrollo rural, muchísimo, muchísimo. Ya hemos estado en ferias agroganaderas y agropecuarias, y en fin, hemos entrevistado a muchísimos ganaderos, agricultores y empresas agroalimentarias, o sea que sin ningún problema encajamos, seguro. Bueno, vamos a seguir hablando. Ahora le toca el turno al impacto económico y social, que es un tema muy importante. En zonas rurales, muy vinculadas a los recursos forestales, ¿qué impacto económico y social está empezando a observarse, Fernando, derivado de estas estrategias de bioeconomía? Empleo, fijación de población, emprendimiento. Bueno, nosotros lo que todavía nos queda mucho por hacer, pero lo que sí podemos acreditar es que donde realmente hemos implantado y donde las empresas han asimilado la innovación, tenemos ahí unos casos de éxito, unos buenos casos de uso, están funcionando muy bien. Luego, realmente la reconversión y la tecnificación de estos sectores, pues es un proceso mucho más lento y tenemos sobre todo ese perfil de empresarios que ya están cerquita de la jubilación, con los hijos que se marcharon a la gran ciudad, pues en el que ese relevo pues está un poco más comprometido. Pero bueno, ahí ya nuestra misión en este caso pues es difundir todos esos casos de uso y que poco a poco pues se van propagando y las propias empresas y las asociaciones empresariales siempre vamos con ellas de la mano cuando organizamos eventos divulgativos porque nos transmiten a lo mejor una problemática que nosotros como investigadores en nuestra burbuja no conocemos de forma tan directa, para adaptar el mensaje y sobre todo para adaptarnos a los tiempos que suelen necesitar. No podemos decir que hayamos logrado impactar todavía todo lo que nos gustaría en estas materias. ¿Y puedes compartir, no sé si tienes datos o estimaciones sobre este impacto esperado tanto en la provincia de Soria como en toda la comunidad autónoma? Sobre si estos proyectos prosperan o tal y como están en estos momentos, ¿vale? En este momento su desarrollo, ¿algún dato o estimación económica sobre el impacto esperado? En Soria sí podemos hablar de que hay unas 300 empresas en torno al ámbito de la bioeconomía. En su parte, pues eso, principalmente tenemos ahí como 2 variantes, pues que es una provincia muy pequeña, es la que tiene menor población de toda España. Entonces, claro, es un caso tipo que puede sorprender a cualquier otra provincia como que hay muy poquita actividad. Pero sí tenemos cada vez un sector, bueno, el sector agroalimentario está haciendo los deberes a marchas forzadas, también un poco de la mano de de la renovación de las autorizaciones ambientales, de la comunicación ambiental a todos los regímenes de prevención ambiental, aunque en este caso en la parte sobre todo de industria suele ir por delante de eso, ya también ceñido pues, a sellos de calidad, certificaciones. Y en el ámbito forestal está a las puertas de aplicación el reglamento EUDR y el sector forestal maderero se está tecnificando y digitalizando a toda prisa. No te puedo dar datos porque ahora mismo estamos finalizando además el diagnóstico de innovación de la provincia y lo que sí te puedo decir es que
el potencial de reconversión de sectores tradicionales como era el mueble, el del palé, el de la propia biomasa, de maderas de calidades muy altas, todo aquel que se reconvierte sobre todo a construcción industrializada y a elementos de mayor valor, está aumentando cuantiosamente su volumen de negocio. No te puedo, no tengo en mente ahora mismo algún dato que os pueda dar. Lo que sí os puedo decir es que el Plan Soria es en el que se basa este foro de bioeconomía, pues sí ha tenido unas conclusiones bastante relevantes, que nos llevan precisamente a los retos de la iniciativa emblemática de bioeconomía que, en la que basamos en las temáticas de este foro. Sin problema, Fernando. Estoy segura que hay por ahí estudios e informes actualizados con cifras. O sea, no te preocupes, yo te lo preguntaba porque no soy muy de cifras, ¿eh? Yo soy más de letras, no soy mucho de números, pero sí que reconozco que sueltas de vez en cuando a un par de cifras y bueno, que la cosa coge como más cuerpo, como que impacta más. Pero no, no te preocupes. Vale, eso en cuanto a impacto social y económico, pues vamos a ver ahora un poco el impacto global. ¿Qué papel piensas que puede tener la bioeconomía en la transición ecológica y energética del país? Por no hablar ya del planeta, pero bueno, hablemos para empezar de nuestro país. Bien, pues en la transición energética, bueno, Y ecológica. España Y y ecológica. ecológica, efectivamente. Bueno, como podemos ver, España pues, ha hecho un enorme trabajo en descarbonización, sobre todo de su economía y de su suministro y su demanda energética. Bien, tenemos la parte inorgánica, que es eólica y fotovoltaica. A día de hoy, de hecho, la producción libre de CO2, y eso lo podemos ver en la web en tiempo real de Red Eléctrica, que prácticamente la mayor parte de los días tenemos de aproximadamente entre 50 y un 75% de producción libre de CO2 energética, y cómo las fuentes de bioenergía constituyen ese elemento complementario, perfecto para consolidar esa descarbonización con recursos locales. Aunque ha entrado de forma convencida, le queda mucho y estamos todavía en un proceso de asimilación de los modelos de energía comunitaria, de comunidades energéticas locales, tanto a nivel de municipios como a nivel de industrias. Hay, como hemos comentado antes, ¿no?, casos de uso espectaculares que se van transmitiendo poco a poco, y ahí la bioenergía pues hace también como de elemento de regulación, de capacidad, de regulabilidad en esas plantas híbridas, ¿no?, en las que ya hay modelos de equilibrado de la demanda, de gestión de la demanda con baterías, con electrólisis, y luego también, pues eso, con esos reservorios tanto de biogás como de biocombustibles. Se busca que sean cada vez centros integrados, cada vez más regulados. Ahí, bueno, el triste apagón del pasado mes de abril nos ha indicado que a veces las transiciones las hacemos muy deprisa y hay que echar un poquito el freno, pero vamos por un camino muy ilusionante. Estamos hablando de que a lo mejor hace 20 años, solo entre un 15 y un 30% de generación era libre de CO2, y prácticamente hemos triplicado. Eh, eso nos lleva a que la descarbonización no solo de la energía, sino también de los materiales. Nosotros tenemos cada vez una evolución muy ilusionante de la construcción con madera. No sé, creo recordar que la industria cementera, si fuera un país, sería el quinto más contaminante del mundo. También tenemos un enorme reto con las fibras de vidrio y las fibras de carbono. Están ensayándose a día de hoy en todos los laboratorios a nivel mundial, biocomposites que buscan sustituir con prestaciones similares esos,
esos materiales que no son retornables, ¿no? Y realmente, al ser biomaterial, vamos a conseguir que sean compostables, que sean retornables, que sean más fácilmente reutilizables. Eso reduce muchísimo el impacto ambiental de la economía en general en puntos críticos. Y ojo, también tenemos un aspecto clave con el sector textil. Los textiles orgánicos en contra de lo que son los textiles de base de petrolífera, esos textiles sintéticos, están también en un continuo proceso de mejora y de optimización, sobre todo en el ámbito económico, pues que también sería es otro sector extremadamente contaminante. Fernando, has dejado muy claro el impacto global de la bioeconomía, desde luego, y en la transición tanto ecológica como energética. Te estaba escuchando y me parece curioso cómo en otros países, pues por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se construye con madera, que parece una cosa más cultural que económica, o cómo en países asiáticos se construye con bambú y con caña. Hay que ver lo que es pues, la tradición, ¿eh? y la cultura de cada país. Efectivamente, y aquí en España, pues tenemos casas de hace 100, De 150 años con ladrillo, estructura de de madera. ladrillo, de ladrillo, Y de ladrillo también. como los 3 cerditos. Aquí construimos con ladrillo. Mucho ladrillo, mucho adobe, el adobe es maravilloso y mucha estructura de madera con vigas que 200 y 300 años después pues sobreviven. Y la piedra como recurso endógeno. Nosotros, de hecho, estamos promulgando desde este CESEFOR un modelo de construcción en madera con entramado ligero, un modelo muy americano, pero también combinado con entramado pesado y con productos tecnológicos de madera como el LVL, el KVH, paneles estructurales que compiten con los materiales más exigentes. Y es algo que encima, aparte de que son recursos locales, son modelos de montaje y de construcción rapidísimos y sobre todo con una tendencia hacia las casas pasivas muy marcado. Del mismo modo que la bioeconomía es bioeconomía circular, la construcción con madera se entiende como una casa. Se habla de edificios carbono positivos, porque aparte de ser un reservorio de carbono, tienen un consumo energético casi nulo o muy bajo. Lo dicho, Fernando, pena penita que no podamos asistir este año porque, jolín, no hay tema que nos esté sacando, que es que me encantaría vivirlo, estar allí y escuchar a los ponentes y empresas y profesionales con todas las novedades y cosas que van a llevar. Pero bueno, Sí. ya para ir terminando, Fernando, 2 preguntas. ¿Qué mensaje clave, te gustaría transmitir a los asistentes, del foro, especialmente a emprendedores, empresas, administraciones o investigadores que estén valorando asistir? Pues que va a ser es un evento que hace toda esta innovación accesible, que estamos en un entorno muy amigable, que va a ser un foro en el que vamos a estar. Lo hemos ubicado en un sitio como muy pequeño, pero muy acogedor y muy bonito, que es el Espacio Santa Clara, que era un antiguo convento, y que vamos a estar en torno a 250 personas. Queremos limitar un poco las plazas para que sea un espacio como muy amigable en el que establecer un marco de diálogo. Y si me permites, quería también incidir en otro aspecto muy potente del programa, que es la parte de emprendedores y de aceleradora. Tenemos, para cerrar la programación de tarde del jueves 9, tenemos el Demo Day de la aceleradora de bioeconomía de Volaria Bioeco, en el que vamos a hacer un panel de elevator pitch, de discurso del ascensor de 3 minutos, de cinco startups que hemos acelerado nosotros en la edición de 2024, de 5 startups que se han apuntado y que están en proceso de aceleración en 2025. Y también tenemos espacio para 3 aceleradoras europeas de bioeconomía, que son Silo Future, Future Forest y ForestWise. Y luego también otras 3 aceleradoras de base bio, que también están en Castilla y León y que son compañeras nuestras, que son la aceleradora Agro, la aceleradora Ever de energías verdes y la de Avinnova de biotecnología.
y eso va a ser el evento de networking y de pitch que va a cerrar el primer día de foro y que precisamente es en el que buscamos que conectar las empresas emergentes y las nuevas ideas de negocio en un formato pues muy dinámico y muy fresco, que se complementa también perfectamente con las sesiones plenarias y técnicas que se celebran de forma previa a ese evento. Pues quien esté interesado, no hay problema porque vamos a compartir el link del foro y otros mencionados en la entrevista en la cajetilla de descripción del podcast. Y os animamos a todos a visitar la web y que podáis valorar por vosotros mismos lo interesante y casi imprescindible de asistir a este magnífico evento. Y ahora ya sí, la última pregunta, Fernando, ¿qué mensaje te gustaría enviar a la gente que nos escucha sobre lo que significa la bioeconomía para nuestras vidas y para el planeta? Pues simplemente que la bioeconomía y realmente el ser humano lleva aprovechando y lleva conviviendo en simbiosis con los procesos biológicos y el hecho de integrarnos como ser humano en esos agrosistemas, en esos sistemas forestales, ahora en esta visión moderna de esa integración hace que nos posicione como una parte más del ecosistema y del planeta y que se puede hacer y que podemos demostrar que realmente, aunque la economía vaya de forma vertiginosa, podemos integrarla con el resto de seres vivos y estamos en este foro y en CSFOR y en los centros tecnológicos para demostrarlo. Pues hasta aquí nuestra conversación con Fernando Rubio de CSFOR sobre el tercer foro de bioeconomía de Castilla y León. Una cita que demuestra que la bioeconomía no es solo un concepto de futuro, sino una realidad que ya está transformando sectores productivos, creando empleo y aportando soluciones a los grandes desafíos energéticos y medioambientales. Gracias por acompañarnos en este episodio de Gas Renovable. Si te ha resultado interesante, sí, ahora nos despediremos. Tú no te preocupes, Fernando. Perdón, Tranquilo. Si te ha resultado interesante, te invitamos a suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde seguiremos descubriendo cómo la innovación en energías renovables impulsa la sostenibilidad en nuestro día a día. Fernando, ha sido verdaderamente un placer tenerte aquí y conversar contigo. Igualmente, nada, os esperamos en Soria en este evento gratuito el 9 y el 10 de octubre y encantado de haber charlado relajadamente y de esta forma tan pausada y tan bien ordenada sobre esta materia que la verdad es que es muy apasionante. Que vaya muy bien la feria y que tengáis muchísimo éxito, que no lo dudamos que va a ser así. Un abrazo. Un abrazo, Yolanda. Adiós. Hasta pronto.